El plan de batalla para la oración. Capítulo 25. Sexta estrategia. Los caminos del Espíritu de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Primera de Corintios 2, verso 10. Orar es admitir que no tenemos el control y al mismo tiempo que estamos completamente bajo el control de Dios. Salmo 103:19 dice: El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Dios sabe que a menudo olvidamos orar. No sabemos qué decir o cómo orar, pero Romanos 8:26 dice: De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Podemos pedir lo que sabemos, pero aún así no abordar lo más importante de un problema ni cubrir la mitad de lo que tendríamos que pedir. Sin embargo, Dios nos urge a seguir orando, sabiendo que Él puede guiarnos a través de aquel que depositó en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el motor de la vida cristiana, quien nos guía y nos capacita para hacer lo que no podemos hacer solos. Él es el viento potente de Dios. Juan 3:8 dice: El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo es el que sopla vida a cada parte de nuestro caminar en oración. Gracias a su presencia y a su amor que habitan en nosotros, nuestra absoluta impotencia queda estabilizada por su poder fiel y su protección total, y nuestro conocimiento finito queda envuelto por su sabiduría infinita. Le ofrecemos nuestro mejor esfuerzo de oración, pero confiamos en que su Espíritu lo use para hacer obras mucho más grandes. Juan 14, versículos 12 al 17 declara: En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Como vimos en los últimos capítulos, Dios nos ha dado grandes recursos para ayudarnos a orar estratégicamente con poder y precisión. Como se nos ha dado acceso a su palabra, su voluntad, su sabiduría y la maravilla de sus nombres, tenemos un arsenal de armas para afilar nuestra oración y lanzarla con precisión exacta. Pero si el Espíritu de Dios no nos guía, nada de lo que hacemos alcanza. Él puede guiarnos a orar por un versículo en lugar de otro, a invocar a Dios como Jehová Jireh para obtener su provisión, a apuntar al corazón en lugar de a la mente de una persona con autoridad, o a lidiar con un pecado que olvidamos confesar. Pablo afirmó: Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Esta es una forma poderosa de orar, en el Espíritu, en todo momento, por todos los santos. Cada creyente en Jesucristo tiene al Espíritu en su interior, de acuerdo a Efesios 1, 13 y 14, que dice:
En Cristo también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Pero debemos ser llenos del Espíritu, someternos a Él y caminar en Él, en lugar de seguir nuestra carne pecaminosa. El mandamiento de ser llenos del Espíritu, que dice Efesios 5:18, no es solo para los cristianos en congregaciones carismáticas. Es un imperativo para cada seguidor de Jesucristo. El tiempo verbal griego de Efesios 5:18 implica ser llenos constantemente del Espíritu de Dios. No es una experiencia puntual, sino un día a día, una manera cotidiana de vivir, someterse y caminar en el Espíritu. Recordemos rápidamente Gálatas 5 del 16 al 25. Digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cada mañana tenemos que pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu mientras lo adoramos y rendimos todo lo que somos y tenemos a su señorío. Cada vez que pecamos, nos amargamos o cedemos a la carne, debemos arrepentirnos rápidamente, humillarnos y volver a entregarnos al Señor y a la guía de su Espíritu. Cuando permanecemos en Cristo, andamos en pureza y sumisión obediente a Él, nos será mucho más fácil discernir la voz del Espíritu de Dios en nosotros. Él nos dará la mente de Cristo, como nos asegura 1 Corintios 2:16. Convicción de pecado, como nos dice Juan 16:8. Producirá el fruto del Espíritu en nuestros corazones. Lo leímos en Gálatas 5:22. Guiará nuestras decisiones. Gálatas 5 del 16 al 18 dice: Digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Y el Espíritu además nos capacitará para ser sus testigos. Hechos 1:8. Pablo enseñó: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien indicó que seamos llenos del Espíritu, para que Él pueda controlarnos y nosotros desbordemos de su gozo y su esperanza y disfrutemos de su paz y su contentamiento. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, del 18 al 20. Al entender al Espíritu Santo y su manera de obrar, lanzamos nuestras oraciones a la corriente estable de la actividad de Dios.
Él nos revela a Dios y sus palabras. Jesús, al describir cómo el Espíritu Santo se quedaría con sus discípulos cuando Él se fuera de la tierra, lo identificó como el Espíritu de verdad, Juan 14:17, el Consolador, que procede del Padre y testifica sobre la naturaleza de Cristo, 15:26, la guía, que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir, 16, versículo 13. El Espíritu incluso puede revelarnos las cosas que ojo no vio ni oído oyó, lo que necesitamos saber en el momento preciso, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 13. A través de la oración humilde y con fe, el Espíritu ilumina la palabra de Dios y hace que la verdadera naturaleza divina cobre vida en nosotros, convenciéndonos de realidades espirituales, el horror del pecado, la gloria de la justicia y la realidad del juicio. De acuerdo a Juan 16 del 8 al 11, que dice: y cuando el Consolador venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Lo hace al recordarnos quiénes somos en Cristo. Efesios 1, versículo 15 al 19 declara: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y el Espíritu nos reconforta con su amor y su cuidado. Además, ora por nosotros. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26. El Espíritu puede articular en oración lo que nosotros no podemos. Por eso, nuestra esperanza y nuestra ayuda nunca se acaban. Es revitalizador saber que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu son tres en uno. Cada uno conoce el corazón del otro y están en constante comunicación. Mientras Jesús está a la diestra del Padre e intercede por nosotros, de acuerdo a Hebreos 7, 24 y 25, el Espíritu Santo dentro de nosotros también intercede al Padre a nuestro favor. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:27. Nadie puede orar por nosotros mejor que Jesús y el Espíritu Santo. Qué gran privilegio es tener compañeros de oración tan perfectos que interceden con amor por nosotros. ¡Wow! Él guía nuestras oraciones. El Espíritu Santo guía a los creyentes y les recuerda que clamen al Padre en oración. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8:15. A veces oyes que alguien dice cómo el Espíritu le habló, entre comillas. Pero esto no suele tratarse de una voz audible, sino más bien de una convicción interior.
un pensamiento bueno y oportuno, acompañado por una carga santa y un deseo de hacer algo específico para la gloria de Dios. Es el Espíritu que te dice: este es el camino, andad en él. Isaías 30:21. Algunas personas cuestionan esta clase de comunicación tan personal del Señor con nosotros, pero el testimonio de la Escritura es sólido. El Espíritu alertó a Ananías para que orara por Saulo. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Hechos capítulo 9, del versículo 10 al 19. El Espíritu Santo le dijo a Felipe que le hablara al oficial etíope. Leemos: y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? Hechos 8, 29 y 30. Y el Espíritu nos habla a nosotros si estamos dispuestos a aprender a obedecerle. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8, del 14 al 16. A veces, el Espíritu Santo, al parecer de la nada, tal vez te traiga a alguien a la mente y te aliente a orar por esa persona y a hablar con ella en amor, según su necesidad y la voluntad de Dios. Mantente abierto a esta clase de estímulo interior, pero ten en cuenta que el Espíritu nunca contradecirá la palabra de Dios, sino que siempre te guiará a obedecer y a poner en práctica la palabra en tus circunstancias personales. Gracias a su alcance ilimitado, su sabiduría y su poder, el Espíritu Santo puede crear conexiones entre tú y otros de maneras que parecen totalmente normales y casuales. Así que no creas que estás limitado solo a la playa espiritual en la costa, con el agua hasta los tobillos, mientras intentas descubrir la voluntad de Dios y sus caminos por tu cuenta. Nuestras oraciones no están restringidas por nuestras propias limitaciones, porque el Espíritu no tiene límites y Él vive en nuestro interior. Oremos. Señor, gracias por enviar a tu Espíritu a guiarme y llenarme con tu sabiduría y tu discernimiento, así como lo enviaste aquí a testificar de Cristo a través de tu pueblo en la tierra. Te pido que mi corazón anhele su presencia por esa misma razón.
para que mi vida sea un testimonio vivo de Jesús. Lléname con tu espíritu. Enséñame a caminar en tu espíritu y a orar en el espíritu, donde quiera que vaya, con cualquier persona que encuentre. En cada lugar, glorifícate en mí. Amén.